estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Y vamos a conversar en esta mañana de un tema que tratamos hace varios días aquí y que dijimos vamos a ir a la fuente, a aquellos que trabajan en el día a día y que nos puedan explicar aquí todo sobre la ley 179-09 y sobre la deducción de gastos educativos. Varias personas llamaron ese día y hablaron ahí de cómo funciona la cosa y nosotros nos quedamos con muchas inquietudes respecto a esto. Tenemos aquí en cabina a Elaine Jiménez, quien es la encargada de sección de análisis y cumplimiento en la Dirección General de Impuestos Internos, y a Ricardo Morales, quien es el encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Bienvenidos a este espacio, ¿cómo se sienten? Buenos días, muy bien. Em, Queríamos empezar hablando un poco del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación y por qué yo estoy acá. Realmente quien hablará un poco de la ley es Elaine. Yo vengo a hablar de que el Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, pues, ¿Qué hace tu departamento? maneja el régimen simplificado y sus modalidades, que son para los contribuyentes, los micros que quieren formalizarse y reducir el costo de cumplimiento de las obligaciones fiscales, y el formulario de gasto educativo para asalariados. Por esa parte estamos acá. En sí, el departamento ahora está buscando la forma de facilitar el proceso de aplicar la ley y que el formulario sea lo más cómodo posible para cualquier asalariado que tenga Para, gastos. para los desconocedores y los aplatanados, ¿qué es el régimen simplificado tributario? El régimen simplificado, aplatanado, es un método que busca unificar el impuesto sobre la renta y el ITEVIS en una sola declaración de la forma más simple posible. Hay métodos que lo único que tú tienes que poner fue cuánto facturaste en el año y te calcula el impuesto del año y una presentación anual en vez de las 12 presentaciones de ITEVI, los 12 formato 606 y los 12 formato 607. Ok, Lo que ese busca es que sea bastante fácil, que la preocupación de un negocio no sea la parte fiscal, tributaria, sino ya el negocio en sí. Y al ok. final del año me diga cuánto facturó. Entonces, el gasto educativo está vinculado a lo que tiene que ver con el No, régimen el simplificado tema se tributario. agregó al departamento porque como el departamento lo que busca es facilitar el cumplimiento y facilitar los formularios, pues el formulario que debe ser más simple es el de gasto educativo, porque Escuché. no es un contribuyente habitual, es un asalariado, que lo único que hace con DGI es presentar los gastos educativos. Ok, o sea que una persona asalariada que le descuentan el impuesto sobre la renta, que mucha gente no sabe que se lo descuentan, que gana, ¿cuál es el mínimo para que una persona tribute el impuesto sobre la renta? 34,000 pesos mensuales. 34,000. O sea que toda persona que gana sobre los 34,000 pesos mensuales puede aplicar para recibir la reducción de gasto educativo. Así es. Qué bien, mucha gente que no lo sabe ya lo sabe. Que tenga gastos sustentables y el AINE hablará un poco ¿Qué, más de eso. qué, qué documentos y qué proceso debe de seguir una persona que esté interesada en en que se le aplique esta ley para esta devolución de estos gastos educativos de sus hijos? O de sus hijos o de él también, Sí, porque exacto. aplica Exacto. para ellos. Bueno, como bien dijeron, los gastos educativos datan del 2009. Es una ley bastante vieja, a pesar de que también, como bien dijeron, muchas personas todavía no tienen conocimiento de ella. Sin embargo, muchas sí ya se benefician anualmente desde el 2009. Para una persona acogerse a la ley de gastos educativos, lo primero es que debe ser declarante de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando uno escucha eso, siempre piensa que es una persona física o una persona jurídica. Sin embargo, también los asalariados, como bien mencionaste, pueden o llegar a contribuir impuestos sobre la renta a través de sus salarios. Cada vez que una persona recibe más de 34,685 pesos en este año, porque eso se va ajustando por inflación, después de haberle descontado el seguro familiar de salud o y el fondo de pensión, pues luego de eso, si sobrepasa ese monto, entonces es que se le aplica la tasa de impuestos sobre la renta que corresponda. Eso tiene como unas escalas, o sea, como renta al fin, mientras más gano, más tributo, más pago. Claro. Entonces, si yo declaro, llámese, si a mí me retienen como asalariado, puedo hacer una declaración jurada de impuestos sobre la renta y acogerme a la ley de gastos educativos. Eso es para los asalariados. Para las personas físicas, profesionales liberales, que no tributan a través de negocios de único dueño, sino como
profesional liberal, oficio, también pueden acogerse a la ley de gasto educativo porque hacen una declaración de renta. En el caso de las Ujú. personas físicas, ya sabemos que tiene una declaración jurada de impuestos sobre la renta, pero en el caso de los asalariados, que es lo que más nos interesa que tengan conocimiento, porque sabemos que son los que menos saben, ¿verdad? Ujú. Pues se registran al RNC, eso es lo primero. Luego de registrarse al RNC, el registro RNC es simple. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho en la comunicación de cómo hacerlo. Hay videos, hay tutoriales, hay instructivos. Se inscriben con la actividad económica que corresponde, en este caso asalariado. Luego de hacer la inscripción, entonces existe un panel en la oficina virtual. O sea, Ujú. me inscribo, solicito mi clave de oficina virtual, que es como un internet banking, llamémoslas así, pero donde ese espacio se pueden hacer todas las todos los, prácticamente todos los trámites que se hacen en una administración local se pueden hacer en la oficina virtual. Cuando el Ok. contribuyente está inscrito y con su clave, entonces hay un panel donde se registra a sí mismo y a sus dependientes no asalariados, o sea, a sus hijos. Sus hijos, para poder tener el beneficio del gasto educativo. Pero lo que más le preocupa a la gente es pagar menos impuestos. Entonces, Correcto. ¿qué implicaciones tiene que una persona asalariada se inscriba para recibir este beneficio? O sea, ¿qué tendría que pagar algo más? ¿Tendría que reportar algo más? ¿O tendría algún efecto negativo el Siempre el inscribirse? efecto, siempre con gastos educativos, el efecto es positivo. Porque, ¿qué pasa? Hay dos maneras de tributar, digámoslo así, cuando se trata de personas físicas. Tú Ok. puedes tributar por los gastos o puedes tributar por la exención contributiva, que es el tope establecido anual para que después de ese tope es que tú empiezas a pagar renta. Por ejemplo, si yo gano 500,000 pesos, ya yo pago renta porque paso de los 416,000 que es de este año. Ujú. Entonces, cuando yo soy una persona física, puedo optar por una de dos. O puedo optar por la exención contributiva o por los gastos. Pero cuando se trata de gastos educativos, tienes el beneficio de que puedes optar por los dos. Puede tener la exención contributiva, pero también se te permite ese gasto, solo ese gasto, que es el gasto permitido en educación. Ok, o sea, el asalariado solamente puede reportar ese gasto y como ya le reporta a la empresa como agente de retención, pues entonces es simplemente beneficio que tiene. Solo beneficio. Qué bueno. Porque el asalariado particularmente, o imagínense mi caso, yo soy asalariada. Cada vez que a mí me pagan mensualmente, me van haciendo una pequeña retención de acuerdo a lo que corresponde a mi salario. Me van reteniendo, vamos a decir una proporción, lo que establece la ley. Al final del año, cuando se calcula todo mi salario, si mi salario excedió los 416,000 pesos, entonces, de acuerdo a qué tanto yo gané, es que voy a pagar renta. Sí, renta puro y pelado. Regularmente con poco saldo a favor porque en cada mes me van haciendo una retención y es difícil que yo tenga un saldo a favor porque me van reteniendo prácticamente lo que me corresponda. Sin embargo, cuando yo hago mi declaración jurada de gastos educativos llamada IR 18, pues como tengo un gasto que antes no lo tenía, Ujú. eso me va a resultar un saldo a favor. Entonces, ese gasto o esa devolución va a ser recibida en dinero, o sea, el Ok. empleador Sí. no me No, no puede en un crédito, compensar. exacto, no en un crédito de impuesto interno para cuando yo tenga que pagar otro impuesto, sino Correcto, en efectivo. correcto. La ley contempla que la DGI debe de entregarle al empleador ese monto en un crédito que sí se le da al empleador para que el empleador, a nosotros los empleados, nos den la devolución. O sea, O eso sea, es dinero, hay que dárselo en cheque, en transferencia, como está que hay un establecido por proceso norma. con la empresa que tiene que agotar el Sí, empleado. correcto. La No factura del necesariamente, colegio No o de la no necesariamente. necesariamente, te voy a universidad, explicar. ese empleador tiene que llevarla, ese empleado tiene que llevarla a recursos humanos de la empresa donde trabaja. No, vamos a aclarar. Ujú. Si el empleado paga impuestos sobre la renta, se va a inscribir en el RNC, va a solicitar su clave de oficina virtual y va a hacer una declaración jurada él. ¿Cuál es el proceso donde entra el empleador acá? Cuando él va registrando sus gastos a través de un panel que existe en la oficina virtual, él va a pedir su comprobante con valor de crédito fiscal en el colegio o en la entidad educativa o la entidad técnica, siempre que ésta se dedique a la enseñanza. Llámese que si yo hago un curso de hotelería en un hotel, no es un gasto educativo para los fines. Ya. O educación, pero no es un gasto educativo. Tiene que ser una entidad educativa Educativo. que se dedique a cualquiera de las Su actividades de rubro enseñanza. tiene que ser la educación. Correcto. Entonces, cuando yo vengo y registro mi gasto y hago mi declaración, es una declaración propuesta. Como la DGI tiene toda la información de la TCS, toda la información de la nómina del empleado, pues ya nosotros le damos la declaración para que él simplemente la apruebe. ¿Por qué aprobar? Porque imagínense ustedes que yo me encuentre
que ahí yo tengo 1.000.000 y realmente yo recibo 1.500.000. Ahí yo entonces me comunico con mi empleador y le digo, mira, tengo esto y no es lo que corresponde. Ok. De hecho, en el mismo panel está la opción para que el contribuyente consulte sus remuneraciones. O sea, que ustedes pueden ver ahora mismo qué tanto le han reportado en TCS. Entonces, cuando yo hago una declaración que estoy de acuerdo, que le doy a enviar, le llega a mi empleador una notificación. Y esa notificación le evidencia que él me tiene que devolver en el plazo establecido. Entonces, Ok. eso es cuando se trata de declarantes de impuestos sobre la renta. En el caso de la ley también contempla que si yo soy una persona que no llego a pagar impuestos sobre la renta, o sea, que soy empleado, se le da el beneficio al empleador de que si yo le llevo la factura, él pueda reportar eso sin pagar la tasa de retribución complementaria. O sea, que también incentiva al empleador a que a mí, que yo no pago renta, pues también de alguna manera Le me retribuya. ayude con los gastos educativos. Ok, o sea, Interesante eso todo está eso. interesante. O sea, que una persona que no tributa impuestos sobre la renta también puede recibir beneficios con el gasto Correcto. educativo. Claro, ya eso tendría que ser que el empleador esté de acuerdo, porque la ley lo que hace es como que crea la figura, exonera la tasa para que el empleador se motive a decirle al empleado, ven y tráeme ese gasto que yo lo voy a asumir. ¿Noelia? Yo quisiera saber, hay como un límite de devolución, Un tope. un tope, ajá. Sí, la ley establece que, y modificada en el 2012 con la ley, con la reforma 253-12, hay unos topes de no de devolución como tal, sino de gasto permitido. Dice que no va a pasar del 10% de la renta neta del contribuyente. Llámese, que si yo gano 1.000.000 de pesos menos los 416.000 pesos que hay de exención, pues esa diferencia, el gasto no va a pasar al 10% de eso, ¿De cuál de los dos montos? ¿Del de 400.000 y pico o el de 600 o el de 500.000 y pico? de la diferencia. O sea, el 1.000.000 menos los 400, 500.000, llámese 600.000, digamos. sí. El 10% de eso, pero tiene otro tope que dice, no va a pasar del 10% de eso o del 25% de la exención contributiva. O sea, que el gasto permitido no va a exceder de los 104.000 pesos. Ok, o sea, que Repaso, repaso. sí, por O sea, favor. o sea que es casi Claro. nada lo Hay que, un es tope. casi nada lo que No, devuelve. y para No, llegar a los esta 100, a evolución. los 100.000 y pico, tú debes de tener un gasto bastante alto de asuntos Anual. escolares anual Sí, o, pero o sería Bueno, que pero educativos. imaginemos Ujú. una es universidad, el año. el retorno de una universidad tipo UNIBE. Tú Pero es que tienes un cualquier porcentaje colegio X. cuesta 300.000 pesos. Sí, pero Sí, tú estás hablando de ti. pero Esos exacto. hijos tuyos son ricos. Oye, ¿quién está hablando? Pero es que una devolución, o sea, aún, tú tienes un colegio de 300.000 pesos y tú tienes una devolución de 100.000, tú tienes un 30 y pico por ciento de devolución. Vamos en orden. A ver. Una cosa es la devolución y Ujú. otra cosa es el gasto permitido. Ese es el tope para el gasto permitido. Ok. Entonces, la devolución va a depender de toda la declaración del contribuyente. Por ejemplo, Ricardo y yo podemos ganar exactamente lo mismo a nivel de ingreso, Ujú. pero puede ser que yo tenga a mis hijos en la AFP, en el seguro familiar, y él no. Ya ahí significa que yo tengo más ingreso exento que él. Por lo Ok. cual, nuestro salario es el mismo a nivel de ingreso, pero yo tengo más seguro familiar de salud, por lo Ok. cual yo tengo más exento. Ok. Cuando la declaración toma en cuenta todos los valores, mis ingresos exentos, mis retenciones, porque puede ser que mi bono vacacional o mi incentivo o mi bonificación sea más alta que Ricardo porque tengo más tiempo en la institución, entonces a mí me toca pagar más renta. Entonces es un rejuego donde están todas esas figuras. El ingreso grabado, el ingreso exento de la persona, Y eso, el eso, gasto que eso lo hizo. vas llenando tú Nada de eso lo lleno yo. Yo solamente me preocupo por solicitar mis comprobantes con valor de y crédito ya. fiscal en la Eso está escuela, en la educación, linkeado y todo eso se La hace declaración es totalmente prellenada. Viene exactamente. la propuesta y tú la aceptas. Qué o no, bueno, o no. porque sí había que buscar todos esos Si datos. yo no, si a mí me preguntan qué necesito saber, yo le digo, vaya a su entidad educativa, pida su comprobante con valor de crédito fiscal, regístrese al RNC, solicite su clave y empiece a registrar sus gastos. Ya las fechas límites para hacer las declaraciones, usted tiene todo el año hasta el último día laborable del mes de febrero para hacer el llenado, ¿verdad? El registro de todos sus gastos y ya la declaración jurada también la puede hacer en el caso de los asalariados el último día laborable del mes de febrero y en el caso de las personas profesionales liberales, la fecha límite de impuestos sobre la renta de persona física, que es el 31 de marzo. En el caso del profesional Interesante. liberal,
que normalmente, o sea, el profesional liberal normalmente prefiere la informalidad en muchos aspectos. ¿Qué impacto puede tener para una persona que registre menos gastos en cuanto al gasto educativo? O sea, un profesional liberal que prefiera mantenerse en la informalidad. Si el profesional liberal Ujú. no está tributando, entonces no es declarante de impuestos sobre la renta, entonces no aplica para acogerse a la ley de gastos educativos. Para poder tener el beneficio tiene que registrarse. Y ya la informalidad se pierde. Sí, la informalidad se pierde automáticamente. Es importante saber que los contribuyentes, primero, ese es el paso 1, debe ser declarante de impuestos sobre la renta. Cuando se trata de persona física, asalariado, pues lo que debe hacer es registrarse como empleado. Muchas veces estamos registrados, por ejemplo, estamos registrados porque tenemos nuestro inmueble o porque tenemos nuestros vehículos y ahí solamente hace falta hacer una actualización de datos para tener la actividad de empleado asalariado. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Cuéntenos. Miguelina, Santo Domingo Este. Rompe, Uy, Miguelina. y ustedes me encanta, porque aparte de que nos nutrimos con noticias de la actualidad, también nos educamos como como oyentes. Ciudadanos. Ajá, sí, como ciudadanos. A la joven, una pregunta. Yo soy profesional liberal. Cuando mi hija estaba en la universidad, yo aprovechaba los gastos educativos, o sea, las facturas de pago, y las registraba en el IR18 porque pero como soy profesional liberal, que tributo, o sea, que soy profesional independiente y también fui empleada, a mí el crédito de los gastos educativos me lo ponen en el IR1. Lo que yo no estoy clara, me gustaría saber cuál porcentaje te dan en el caso de personas liberales, porque si tú eres profesional liberal, no aplica para el IR18, o sea, los gastos educativos para devolución, pero sí como crédito de persona física, pero no estoy clara con el porcentaje. ¿Me entendió la pregunta la joven? Claro que sí, claro que sí. Pasa que inicialmente, muchas gracias también por la pregunta, muy buena. Ella fue asalariada y declaraba a través del IR18, que es la declaración propuesta o prellenada que nosotros le facilitamos a través de la oficina virtual. Ahora ella es profesional liberal y quiere saber, cuando ella registra sus gastos, qué proporción va a recibir. Aquí funciona diferente. Igual ella va a entrar al panel de gastos educativos, va a llenar sus gastos, pero Eso es, perdón, en la oficina virtual. la oficina Oficina virtual de virtual, GEI, ok. correcto. Ujú. Ella lo está haciendo bien. Registró sus gastos, pero ahora dice, no hay un empleador que me lo devuelva, sino que qué es lo que yo voy a recibir. Ese gasto lo que va a pasar es que se le va a permitir adicional a los gastos que ella pudiera estar reportando. Entonces, cuando ella haga su declaración jurada, el mismo tope, porque la ley es clara. Profesional liberal va a recibir igual al 10%, le va a permitir ese gasto, el 10% de su renta neta, o el 25% de la exención contributiva. O sea, igual que cuando ella era asalariada. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ese saldo a favor, si su declaración le da saldo, se le va a quedar como para sus anticipos. Se le va a quedar como un saldo a favor a sus anticipos. Y si la El declaración le anticipo. da a pagar, y si la declaración, El y bendito. si la El declaración, anticipo, ¿verdad? y si la declaración le da a pagar, entonces le va a ayudar porque va a ser un saldo. O Pero sea, no, se no, le se está lo, no se lo permitido. retornan en efectivo, sino que se queda No como se le balance. devuelve porque es que ella declara regularmente. Ya el Ajá, pago corresponde a ella, ok. no al empleador, como es el caso de los asalariados. Vamos con otra llamadita. Ahí también, vamos con la llamada. Buenos días, ¿quién nos Buenos habla y desde días, dónde? Maura, desde Santo Domingo. Tengo una pregunta y también quiero hacer una observación. La mayoría de nosotros, la población, tenemos mucha falta de información con respecto a los temas tributarios y yo me incluyo en ella. Yo soy profesional, trabajo a nivel público, a nivel privado, pago impuestos sobre la renta, pero de manera formal yo no te puedo establecer cuál es mi estatus. Yo tengo gastos educativos súper altos porque tengo 2 niños en colegio privado, pero yo también soy estudiante de maestría y demás y hago cargos importantes en mi educación. Si yo quisiera empezar a formalizar todo esto y hacer los cálculos y pagos educativos para acogerme a esta ley de retribución, ¿qué yo debo de hacer y a partir de cuándo? Gracias. Muchas gracias y muy buena pregunta. Y créame, sabemos que hay desconocimiento y estos canales nos ayudan a llegar a la población porque sabemos que la educación tributaria todavía debe seguir
cultivándose muchísimo más. Sí es. Bueno, lo que ella dice es algo también súper interesante, que es lo que pasa con las personas que tenemos múltiples empleadores. En este caso, ella dijo algo que vamos a poner dos escenarios. Una cosa es cuando yo tengo múltiples empleadores, la ley contempla en el Código Tributario que debo de elegir un agente único de retención. ¿Qué es eso? Si yo gano aquí 40,000 pesos, puede ser que aquí me descuenten impuestos sobre la renta. Pero en este otro trabajo que yo gano 10,000 pesos, no me descuentan. ¿Pero cuánto yo gano? 50. Entonces, la tasa de impuestos sobre la renta que yo debo de pagar no es la misma. Probablemente yo no esté siquiera tributando lo que manda la ley. Aunque yo me retiene uno y el otro no, y están haciéndolo bien los dos. Pero como ellos no saben, no se conocen, no saben que yo trabajo en los dos, la ley lo que dice es que yo debo hacer elegir un agente de retención. Hay un formulario disponible en la página, el IR10, el cual se le entrega a cada uno de los empleadores y al que mayor ingreso reciba, pues ese va a ser mi agente único de retención. Entonces no es una elección o una imposición del que mayor ingreso paga. Se llama así, elegir agente único de retención, porque yo puedo elegir quién va a ser, pero la ley es clara, dice que Es debe obligatorio. ser el que más pague. Entonces Ahora, yo no ¿qué elijo pasa? Ella también dijo algo El interesante. neolenguaje El neolenguaje, sí. Lo dice siempre literal. es interesante. Lo dice literal. Pero me gustaría No saber dice, también. debería decir selección, ¿verdad? Sí. Selección. Pero dice selección. Me gustaría saber, estamos hablando del pago, por ejemplo, de la mensualidad o del cuatrimestre, semestre, dependiendo la institución educativa, pero también otros gastos, por ejemplo, como libros y todo esto, materiales. Por ejemplo, hay gente que estudia odontología, que estudia arquitectura, que hacen gastos elevados de materiales para su carrera. ¿Cómo funciona en esta parte de los gastos en materiales complementarios para lo que se está estudiando? Bien, justamente, y también podríamos decir ahí que aplican los uniformes. Exacto, Ese dolor de también. cabeza, me toca. En el caso de Libros, uniformes. sí, libros, materiales educativos, uniformes. Ahí el detalle es que la normativa establece que debe ser enseñanza. ¿Cómo funciona esto? Si usted adquirió todo eso en una entidad educativa, muy bien. Pero si no fue así, no aplica. Me explico. Es decir, si Muchas usted fue a La veces- Sirena, por poner un Sí. lugar a comprar, No aplica. valga la cuña, y no aplica. No aplica. O sea que, Ahora le voy a poner un caso que sucede. o sea que hay que decirle a los colegios que no vendan. Hay uniformes. que, no porque los colegios los venden. Facilitan. Facilitan. Ahí, por eso le digo, facilitan. Por ejemplo, si el colegio tiene los uniformes, no necesariamente el colegio va a recibir el ingreso por eso. Por lo cual, él no le va a entregar a usted un comprobante fiscal a nombre del colegio con ese ingreso, porque el colegio va a servir de intermediario. Ahora, si el colegio que lo crea, recibe, tiene una actividad secundaria donde él fabrica uniformes o compra los libros y los revende, ahí él le va a entregar su comprobante fiscal porque él va a recibir ingreso y ganancia por eso, entonces el gasto es permitido. Materiales, uniformes, todo. La actividad económica que va a ser la enseñanza, esa es la regla del juego. Ahí tiene, Ahí le voy a tiene decir algo. buen negocio para los Atención, Vamos colegios. con otra llamada. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Se Se cayó. cayó ahí. Sí, se Vamos cayó. a los amigos que están en Twitter con nosotros utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión, que escriban allí, hagan sus preguntas, porque más adelante la vamos a leer. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Jaime, ¿cómo estás, Giovanni? Todo bien, hermano, rompe. Muy bien, muy bien. Miren, yo estoy llamando porque no necesariamente con el impuesto sobre la renta, pero yo soy contribuyente. Para poner en contexto, yo tengo una situación familiar que le exigen comprobante fiscal y yo me hice contribuyente como persona física. Ahora bien, eso es un martirio que yo me he creado porque yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre cómo me mandan correos todos los meses que tengo que declarar y eso. Entonces yo, una pregunta, porque ustedes hablaron ahorita del 006 y el 005, que sé que son los formularios que tienen que hacer de manera mensual, aunque sea en cero, que es la poca noción que tengo sobre eso. Ustedes dijeron como que no hay que hacerlo mensual, sino anual. Explíqueme un poco sobre eso y a ver qué pasa. Y Eso en el régimen simplificado de tributación, que también se pueden presentar gastos educativos en el régimen. El régimen, como mencionaron ahorita también de los anticipos, no tiene anticipo. Y el impuesto que se liquida se paga en cuotas, pero tiene que acogerse. Si usted entra al portal de DGI, ¿Quiénes clasifican específicamente para eso?
Ahí entran los profesionales liberales. Todo el que sea contribuyente puede entrar. Los Pero me profesionales imagino liberales, que luego que tenga un monto establecido, ya no va a estar en ese régimen. sí. Porque tú lo vas- Bien Va- flexible. Claro. Es muy Vamos por flexible etapas. todo. Hay dos formas del cálculo. Hay una que es por ingresos. Ahí entran los profesionales liberales, el sector agropecuario y la microempresa del sector producción y servicio. Esos tienen un tope de 9.9 millones de ingresos anuales. 9.9 millones. Sí. En el caso de compras, que entran todos los comerciantes de bienes, o sea, el que comercializa y no transforma, ahí el tope es de 45 millones de compras. Digamos que cerca de 50 millones de ingresos. Es un poco más alto, Alto. pero es porque a nivel de los bienes que venden y no el margen de Y beneficio. eso ninguno de los dos pagan anticipo. Ninguno de los dos pagan anticipo y el ¿Qué impuesto, yo busco? ¿Y por qué yo no estoy ahí? bueno, debería estar. Debería estar ahí. Sí, Sí, yo- Excelente. tú no llegas ahí. sí. Entonces, la Mi pregunta, contable también, pues, si yo estuviera facturando 50 millones, no me quejo. lo que, lo que preguntó nuestro radio escucha respecto a los formularios. No, eso no tiene que enviarlo. Se le quitan automáticamente, se acoge, pero tiene que solicitarlo y que se le apruebe. Desde que se aprueba su solicitud, se le quitan los formatos de envío, el 606 y 607, se le quita la obligación mensual de ITEVI y se le quita la renta normal, la que tiene todos los anexos. ¿Cómo así? Espérate. Sí. Interesante para No La tienen que pagar ITEVI antes de los días La 20. La declaración. La declaración del IR1 y IR2. Porque las rentas sí la presentan, pero a través, igual que el ITEVIS, a través de un formulario simplificado, unifica las dos obligaciones. Ahí me va a tener un conversado con su contable. Buenos Sí, días, sí. contador. Buenos Urgente, días, que no sabe urgente. desde dónde. Y a Giovanni que se busque un profesional de la Exacto. contabilidad, Sí, eso señores, eso porque quiero decir. se lo digo por experiencia personal. A veces los dominicanos no nos gusta Buscar, ¿verdad? y la organización y todo eso. Entonces, señor, uno se libra de muchas cosas. Es verdad que cuando usted tiene que hacer esa transferencia de impuestos, dice, Dios mío, sobre todo el anticipo, tú dices, ven acá, ¿y cómo yo estoy pagando esto cuando yo no me lo he ganado todavía? Pero esas son las reglas del juego, señores. Y te quita mucho peso de encima tener así un es. profesional de la contabilidad que te lleve Tenemos- todo, que te recuerde, mira, hay que pagar esto y te mande todo. Eso es importante y sobre todo a los profesionales que trabajan de manera independiente, porque esto le evitará también muchísimas cosas. Y yo como profesional, también en un momento liberal y que luego hice mi empresa para muchos beneficios, le digo que es mejor estar legal porque usted puede perder el negocio. Porque a mí, el profesional que no me va a dar una factura con valor fiscal, yo no hago negocio con él porque yo así, digo no sí. me va a beneficiar, no me voy a ganar Es ese así, tebio, Jaime. no voy a tener mi Tenemos rejuego ahí. varias llamaditas. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Jaime, es Giovanni nuevamente. Rompe. Mira, yo pago una iguala a un profesional de la, pero solamente para declaración jurada, porque es medio complicado y en este formulario de la página virtual. Ok. Pero que eso de 006, 007 mensual, yo no hago más nada con ese, tengo una llamadita, yo no hago más nada con esa contribución que yo tengo, porque yo solamente tributo para la DGI 2 veces al año por ese pago de ese asunto familiar que me exige un comprobante fiscal. Bueno, pues yo me hice contributario para que poder recibir ese pago. Y después de ahí, yo soy ingeniero civil, estoy como persona física con esta profesión, pero después de ahí yo no utilizo eso para más nada. Ni siquiera, o sea, yo tengo opciones a compro mucho en ferretería, ni siquiera lo hago por las facturas ni las registro, porque es complicadísimo registrar eso. Entonces, yo sé lo de la iguala. Y por último, por favor, cuando yo pueda salir de eso, expliquen ahí cómo se puede dejar de ser contribuyente de la DGI, por favor. No, pero acógete al RCT, porque en el RCT todas esas complicaciones que tuve mensuales, pues ya se desaparecen. Una vez al año, la doy igual a que tú tienes, la presenta, dice, por ejemplo, son 500,000 pesos, la doy igual, pone los 500,000 pesos en el formulario y ahí te calcula el valor a pagar. Si tuvo la retención del 10% que debió tenerla, probablemente ni a pagarte de y ya está el día con DGI. Qué bien. Vamos con otra Ahí llamadita. es importante que se acerque a la administración, o sea, que vaya a su administración local, igual, porque si bien es cierto, no todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, él tal vez puede pagar su contador, pero tal vez alguien no puede hacerlo y Así es. prefiere acercarse. Y ya cuando el negocio vaya creciendo, entonces decir, bueno, ya necesito un contador. A veces uno quiere Box Bunny, o sea, el Hacerlo todo. contribuyente, uno
como DGI debe de decir, sí, nosotros somos su primer asesor y todo eso, pero sabemos que el sistema tributario es complejo, porque no es solamente DGI, están otras entidades, en las cuales el Así es. contribuyente tiene que hacer declaraciones, tiene que pagar TCS, tiene que pagar Infotep, en fin. Entonces, es bueno que ya cuando el negocio va creciendo, sí entienda que necesita ayuda, pues que la busque. Así es. Pero en el caso de la DGI, siempre es, la recomendación es ir a la administración y buscar la mejor de las Tenemos a alguien en línea. evaluaciones. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Antes de hacer la pregunta, como emprendí en Radio Tarde, porque cuando cuando salgo a trabajar, ellos son de la DGI, los colegas, o Sí, son son de Impuesto Interno. ok, no, pues entonces la Estamos pregunta, en este momento con Elaine Jiménez, quien es la encargada de sección de análisis y cumplimiento en la Dirección General de Impuestos Internos, y Ricardo exactamente. Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Ok, excelente ponente. Oye, Jaime, la pregunta que yo le voy a hacer a ellos, o confirmar, porque como te dije anteriormente, soy profesional liberal, me dedico a eso. Hubo un tiempo que yo tenía un contribuyente que todos los meses con el 606, 607, que tenía que me mandaban hasta me notificaban. Yo lo que hice fue que la carta la llevé la llevé a la administración local que pertenece, le expliqué que era una persona que no registraba compras, que solamente tenía 607 y muy poco, porque a veces la persona es porque tienen un cliente que se lo exige. Entonces yo envié la carta para que me liberaran esas dos obligaciones y me la hicieron. Eso hace varios años. Ahora tuve otro que la respuesta fue contraria, nunca me lo aprobaron. Entonces eso es la obligación para que la gente, aunque no tenga operaciones, que lo envíe en cero, pero sí simplemente tiene que ser una persona que sepa del tema, que lo mande, porque a veces mandamos una cosa por otra y ahí entonces viene la rectificativa, que es un lío. Muy bien, y ciertamente existe la posibilidad de inactivar las obligaciones de los formatos de envío dependiendo del contribuyente. Me explico. Los formatos de envío a los que ellos tanto se refieren es donde se remiten las informaciones de compras y ventas de los contribuyentes. Esos formatos de envío vienen de la mano con las declaraciones juradas de renta y de ITEVIS. Cuando un contribuyente, por su actividad económica, solo declara renta, pero por ejemplo, en el caso de ella, de su cliente, digamos, que es persona física, y no compra, no vende, sino que recibe un ingreso por un servicio, y es persona física, quiere decir que mayormente a quien le va a brindar ese servicio son personas jurídicas que le van a retener el impuesto sobre el ITEVIS en ese momento, pues pueden optar por la eliminación o la inactivación del 606 y el 607, porque no van a mandar nada, simplemente le están mandando informativo. Entonces, como ella muy bien hizo, fue a la administración, que es lo que yo les recomiendo al caballero, ellos chequearon, o sea, evidenciaron que él no es un contribuyente que va a mandar información, sino que siempre está mandando en cero, y lo que hace es que se le inactiva la obligación para que no tenga que tener el compromiso mensual. Eso es sin entrar al RCT. O sea, eso es un contribuyente ordinario por su situación. Ahora, con el RCT, por defecto, como facilidad, se le da esa ventaja, digámoslo así. Hay personas que por alguna razón se le ha descontado el 10%, es decir, eh, un trabajador que no está, un profesional que no está inscrito, o sencillamente le van a pagar una comisión o le van a pagar un trabajo que realizó y esa empresa le descuenta el 10%. Le descuenta el 18% y el 10%. El ITEVIS y la retención de renta. Exacto. Automáticamente esa persona le descuenten eso. ¿Qué pasa con ellos ante la DGI cuando les reporte la empresa eso? Se tiene el registro. Si se hizo una factura de compras en ese gasto, se tiene el registro. Entonces, eventualmente se puede realizar cruces de información con los cuales ese contribuyente puede ser captado y notificado independientemente de que no esté registrado como contribuyente, porque el registro está. Entonces, esos gastos solamente son permitidos a personas físicas residentes, o sea, con nacional dominicano,
que obviamente la DGI tiene manera de saber quiénes son, a quién fue que se le No, y pagó. aparte de eso, lo que pasa con ese dinero es que es un pago a cuenta. No es que el Exacto. contribuyente se le dé cuenta y ya no lo va a recibir nunca, sino al final del año, cuando presente, se le va a acreditar a su declaración eso, como que lo hizo como un pago. O sea, que Ok. una retención, no tanto un descuento. O sea, no es Ah, un Ok, pago. Eso es importante porque a veces, le voy a poner un ejemplo general, interesante. los médicos, por ejemplo. Los médicos Mm, regularmente Buen siempre van, ejemplo. bueno, ojo, agarren, Cuida- agarren eso ahí, no lo lleven lejos. Ok. Los Cuidado. médicos, sí, sí. Los médicos, por ejemplo, siempre tienen la concepción de yo pago renta. Yo voy y cuando la aseguradora me paga, yo pago renta. Yo voy y cuando X servicio, yo pago renta, pero no. O sea, no es que no pague renta, es que cada vez que yo me retienen, eso es una, como dice Ricardo, como dice la ley, un pago a cuenta. O sea, mi declaración es anual y es integral de todos mis ingresos y todos mis gastos. Entonces, cuando a mí me retienen, me están tocando una proporción que puede hacer que cuando yo haya mi declaración jurada pueda tener un saldo a favor como pueda tener un saldo a pagar. Ajá. Eso Eso mucha gente que es no lo un entiende. detalle. Sí. El Muchas hecho de personas. que me estén reteniendo constantemente no implica que yo haya pagado la totalidad de renta que me corresponde. Ese es el punto. Sí. O puede ser que me estén reteniendo tanto que al final yo tengo un saldo a favor, que también se da. Que es difícil de creer, pero se da. Sí, es muy difícil de creer. Pero se da, créanme, se da. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Qué tal? Le habla Paloma, yo soy de Santo Domingo y me encanta que casual. Primero, qué bueno que están tocando todos estos temas, porque yo, que soy persona física de hace unos años, siempre he querido entender más. Yo lo que hice fue que contraté a una persona que me ayude con eso, veo toda la factura, toda la cosa, y yo digo, ok, y yo confío en que yo espero que no tenga un lío. En mi Pero es declaración Paloma, jurada de Paloma. bien. Sí, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo Un estás? abrazo y un beso para ti, nuestra compañera de aquí de las tardes en Mujeres al Borde. Pero es Paloma. Sí, soy yo. Miren, yo tengo la pregunta y me encantó que me cogieron el teléfono justo cuando lo mencionaron. Eso de saldo a favor, yo no lo entiendo, yo no lo entendí. O sea, a mí me salió un saldo a favor en mi declaración jurada de bienes del 2000, o sea, el pasado. Y yo me quedé en el aire y yo dije, bueno, si mi contable no me lo mandó, usted tiene un saldo a favor y no me dijo más nada. Yo dije, seguro eso es algo que no tiene nada que ver, no sé. Y yo no sé, yo no lo entendí y no le di mucha mente. Le pregunté y él nunca me respondió el correo. No te voy a mentir y nunca le di seguimiento. ¿Qué significa ese saldo a favor? ¿Por qué tengo un saldo a favor si yo solamente, a mí me retienen de todo lo que yo hago? Y cómo yo, ese saldo a favor entonces es dinero líquido. O sea, ¿qué yo hago con eso? ¿Cómo lo busco en tal caso? Porque yo quiero ese dinero. Gracias, Paloma. Paloma. Es el ejemplo vivo de que el saldo a favor existe. Los saldos a favor se dan cuando en la declaración jurada las retenciones o los gastos hacen, vamos a decir, ese cálculo que permite que no pagues renta. O sea, yo no tengas que pagar. Cuando yo digo pagar es, si bien me pudieron haber retuvido y me tocó pagar, las retenciones que me hicieron mensualmente o anualmente o como sea en ese año superaron el monto establecido. Le voy a poner un ejemplo que pasa más en las personas físicas. Por ejemplo, hay personas que tienen saldo a favor, y me vuelvo al tema, sin tener gastos educativos. Por ejemplo, yo gano todos los meses 30,000 pesos. Yo no pago impuestos sobre la renta en mi salario, Dios mío. Entonces, cada vez que me pagan, no me retienen. Me pagan, no me retienen. Pero resulta que anualmente me dan mi bonificación. Cuando me dan mi bonificación, me dan un salario, digamos más, 30,000 pesos. 60,000 pesos si exceden los 34,685, por lo cual me descuentan impuestos sobre la renta. Entonces, por defecto, ya yo tengo un saldo a favor, sin siquiera cogerme a los gastos educativos. ¿Qué pasa con el saldo a favor de los empleados? Que se me queda como un saldo a favor, o sea, un monto a mi favor, que cuando me toque pagar impuestos sobre la renta en otro momento, mi empleador me lo va a compensar. Eso pasa con los asalariados. Con la persona física, como el caso de Paloma, se quedan como si fuese un abono, vamos a decirlo así, o un saldo disponible para su próxima declaración jurada. Se va arrastrando. O sea, que Se ella queda va como un bien. anticipo ahí, ¿verdad? Es como un Sí. Me gustaría saber también en el orden de las empresas. Por ejemplo, yo me manejo con mi empresa. Los gastos educativos de la empresa, por ejemplo, lo de mi hija, ¿yo lo puedo poner en mi empresa o debo de ser obligatoriamente
ponerlo a mi nombre. Si está como profesional liberal, sí lo puede poner. Si es de la empresa y usted es empleado de la empresa, entonces también puede hacerlo a través de, como hablábamos ahorita, pide la factura a favor de la empresa y la empresa entonces tiene el beneficio de no tener que pagar la retribución complementaria. Ahora, si yo soy profesional liberal ¿Qué es y la puedo, retribución complementaria cada específicamente? vez que un empleador le paga a un empleado algo que no es dinero, que no es remuneración, no pasa por la TCS, por decirlo así, que Ujú. no forma parte de su salario por lo establecido en el Código de Trabajo o en la Ley de Función Pública para los que somos empleados del Estado, pues si a mí me dan algo, hay que pagar por eso una tasa de retribución complementaria, lo que es especie, un carro, un Exacto. pago de Ok. Un celular, vivienda, un una celular, vaina. una flota, lo que me dé mi empleador, que no sea dinero, es retribución complementaria. Me la puede dar, pero tiene que pagar una tasa de retribución complementaria. En el caso de gastos educativos, no debe de pagar. No la debe de pagar, Ok, exacto. Se le entiendo. da esa exención, digámoslo así, la ley. Yo quería saber cómo hace una persona asalariada a quien se le retiene impuestos sobre la renta. De repente se inscribe al RST, por ejemplo, da clases en la universidad. ¿Cómo funciona el tema de declaración si continúa siendo asalariado? ¿Puede inscribirse al RST? Para estar en el RCT tiene que ser profesional liberal, aparte de asalariado. Si es únicamente asalariado, no tiene como tanto sentido que esté en el RCT, Ok, porque no le va a simplificar nada. La retención que le hace es suficiente. ok. En el caso de que sea profesional y asalariado en el RCT, la parte del salario se autocompleta. No la tiene que presentar. Igual que como en gasto educativo, viene arrastrado dentro de la TCS y solamente va a tributar en ese formulario por los honorarios profesionales que recibió como profesional. No Ok. así el salario. El salario no forma parte de la base. Se puede hacer descuento de gasto educativo ahí también, llenándolo en el panel y entrando a la declaración de RCT. Una de Ok. las radioescuchas ahorita puso un ejemplo similar, que ella decía, yo soy empleada, también trabajo como por servicio profesional, o sea, si tiene ambas actividades, no es asalariada, aunque recibe el mayor ingreso desde el salario, la actividad económica principal que debe tener es la que genera obligaciones tributarias. Por ejemplo, Ok. yo soy asalariada, pero si yo me dedico ya a la enseñanza, mi actividad económica principal no debe ser asalariada, sino la enseñanza. Y como segunda, la de asalariada, digámoslo así. Ok, es que prima el hecho de que tenga que tributar. Por ejemplo, si... Prima el hecho de las actividades económicas que generan obligación tributaria Exacto. por parte del Va, contribuyente. perfecto. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Ay, Eury, qué insistente yo soy. Yo, vale, nuevamente. Miren, una preguntita. ¿A dónde es que se puede solicitar la cancelación en 006, 007? En la Y, administración local. no, ok, eso es aquí en San Isidro, que también yo voy para allá. Y otra pregunta, aunque no le guste la pregunta, por favor, de, ¿cómo yo puedo dejar de ser contribuyente? Muchas gracias. Ciertamente, y discúlpenos porque usted hizo la pregunta ahorita y no la respondimos. Discúlpenos por eso. Para dejar de ser contribuyente, dice la Biblia que la muerte y los impuestos. Pero existe forma, me explico. Si, por ejemplo, yo me dedico a la enseñanza, pero ya yo estoy pensionada, Ujú. o ya yo me dediqué a ama de casa, o estoy hablando de personas físicas, que la gente dice, yo solamente voy a dejar de pagar renta cuando me muera. No necesariamente, porque si no, si mis ingresos no ejercen una actividad económica, por ejemplo, ya yo estoy trabajando ahora mismo, pero me voy a ir un año para hacer una maestría 2 años fuera del país. Yo no voy a estar recibiendo ingresos. ¿Qué yo hago? Voy a la administración local y solicito una inactivación de obligaciones basada en mi situación. O sea, puede ser porque sea ama de casa, porque me vaya a dedicar a ser ama de casa, ¿cuál fue el otro? Me voy a ir del país, dejar de ser residente, voy a inactivar mis obligaciones porque la empresa a la cual yo constituí pues no está operando. No, hay algo importante y es que a veces uno piensa que Me fue muy bien y me voy de año tienes un año sabático a sabático, conocer el mundo. pero para todo lo anterior deben asistir a la administración y solicitar y explicar el motivo por la cual van a inactivar las obligaciones. Pero también esas son de las cosas que uno piensa que no se dan, pero se dan, la pueden pedir. En verdad es que es un poco improbable, porque para vivir uno debe facturar por encima de los 34 y casi siempre tiene No, que lo que estar pasa muy tributando. común con el caso que explicaba Elaine, son personas también que se quedan como asalariados. O sea, yo Exacto. soy profesor en la universidad y doy clase también en otras universidades que me tienen como asalariado, pues donde me pagan como honorario decidí dejarlo porque no me es rentable, no quiero
está tributando o presentando obligaciones mensuales, o decidí quedarme solamente con el salario fijo, por asegurar. Ahí, Comprensible. como dice el AINE, tiene que llenar el formulario de inactivación, pero aparte del de inactivación, el de actualización de las informaciones, diciendo que ya yo no voy a ser profesional de la enseñanza independiente, sino solamente asalariado, para que no se Entonces, generen obligaciones. por ejemplo, Esa era mi opinión. los que tienen 2 trabajos y se le suman para pagar impuestos sobre la renta, los Sí. 2 salarios. Recuerden que ahorita hablábamos del tema de elegir el agente único de retención, porque sí se le suman, porque el ingreso Elegir. el ingreso es integral, o sea, la renta yo la pago por mí, no es el asalariado. Ok. En el caso de o sea, no es el empleador. Empleador. En el caso de los asalariados, nosotros tenemos una condición y es que la figura del agente de retención, o sea, quien toma el impuesto y paga la DGI, nosotros no sabemos, simplemente sabemos que hay un descuento ahí. Y se encarga el empleador de llevarlo a la arca tributaria, digámoslo así, o al arca del Estado, como ustedes le quieran llamar. Entonces, La cuenta nosotros, única a la del cuenta tesoro única ahora. del tesoro, sí. En fin, es el empleador, entonces nosotros no nos damos cuenta de si nos toca o no nos toca, pero sí está la obligación de hacer la declaración. En el caso de las profesionales liberales queda sobre mí. Entonces yo sí tengo que definir mi situación. Si por alguna razón yo decido cambiar, modificar, siempre tengo que notificar en un plazo de 10 días lo que establece el código, mi cambio. Bastante interesante. Vamos a ver qué dicen los amigos en Twitter, si tenemos alguna otra del que Tenemos, leyó nuestra compañera Noelia. tenemos una llamada aquí. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días, te habla Mercy desde Santo Domingo. Doña Mercy, un abrazo y un beso para usted. Sí, mira, a mí me ocurrió hace como 3 años. Yo trabajaba en el Ministerio de Turismo y tenía un salario del cual me hacían descuento. Y a su vez tenía un salario de la compañía familiar Núñez Ramírez de construcción. Entonces, también yo pagaba impuestos por ese salario. O sea, yo estoy creyendo que estoy dentro de la ley. Pues resulta que en el momento, yo hago declaración como persona física. Pues resulta que cuando yo fui a hacer la declaración como persona física, el año que me correspondía, aparecí con una deuda grandísima porque una cosa era cada uno de los salarios pagando impuestos y otra cosa es cuando lo sumaban yo caía en otra categoría. Eso me acumuló una cantidad de miles de pesos que mi contador, que mi esposo, se tuvo que sentar allá a tratar de ver el mínimo, se logró reducir algo y luego hacer un acuerdo de pago. Entonces, eso fue terrible, o sea, porque realmente yo creí que estábamos pagando bien cada una de las cosas porque se descontaban por todo su IR, no sé cuánto, pero resultó que la sumatoria me hacía caer en otra categoría. Eso es algo que el que tiene varios ingresos tiene que tomar en cuenta porque pudiera ocurrir. Ciertamente, de hecho, eso era lo que hablábamos ahorita y muchas gracias por el comentario, la señora Mercy, que es que cada vez que la agente de retención me va reteniendo de manera individual, ya conjuntamente, cuando yo hago una declaración completa, es diferente. Por eso la recomendación de cuando se tiene diferentes empleadores, elegir el agente único de retención y también cuando se tiene diferentes actividades económicas que se tiene. Soy asalariado, pero también soy profesional liberal, hacer una declaración integral. Eso es necesario. Una cosa que ahorita no hablamos sobre los gastos educativos, que es también muy importante, es que puedo registrar mis gastos y también lo de mis hijos, dependientes, a mis hijos que sean legalmente mis hijos, si no están asalariados. Eso no hay un tope de edad, o sea, mi hija está en la universidad, tiene 20 años, pero si está en nómina, entonces ya no aplica. Pero si está fuera de ahí, lo puedo utilizar perfectamente. Eso está establecido en la ley también. Buen Sí, día, buenas. ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenas, de San Isidro. ¿Cómo está, hermano? Todo muy bien, rompe ahí desde San Isidro. Brevemente, tengo el siguiente escenario. Mira, yo percibo salario base, comisiones, pero adicional a eso, en efectivo, me depositan lo que es el combustible y el teléfono. Entonces, mensualmente, a todo ese efectivo, me le hacen impuestos sobre la renta. Entonces, hay un gran tema porque cuando no me están contemplando para cálculo de prestaciones, ya ese dinero, pero si me descuentan para una cosa, te tienen que servirme para prestaciones. Yo quiero que me digan realmente hasta dónde llega mi derecho, porque realmente para mí es un abuso que me descuenten impuestos de todo,
si al final y al cabo no me lo van a contemplar como cálculo para prestaciones. Gracias. Gracias. Bueno, en este caso, lo que corresponde del ejemplo que él nos plantea es, ahorita hablábamos un poco de lo que son las retribuciones complementarias y lo que son los otros ingresos. Cuando un asalariado recibe otros ingresos, bonos, vacaciones, horas extras, todo eso está alcanzado por el impuesto sobre la renta. Está establecido por ley que no paga impuestos sobre la renta. En el artículo 288, le voy a decir para que anote ahí, se lo lea, 288 del Código Tributario dice lo que no está establecido. La ley 1192-288. Y ahí dice que los pagos de viáticos, por ejemplo, los pagos de lo que él menciona, o sea, todo lo que paga, mírenlo así, todo lo que paga retribución complementaria no paga renta, porque esa es su manera como de tributar. Okay. No puede tener dos tasas. Entonces, si a él le ponen 10,000 pesos de gasolina adicionales como aparte, eso paga retribución. Entonces, no puede pagar renta. Pero si se lo colocan con el salario, sí paga renta de su salario. Entonces, todo lo que pague renta va a formar parte, o todo lo que sea otros ingresos, va a formar parte de la base a la hora de calcularle prestaciones, bonos, doble sueldo y todo lo demás. Pero lo que paga retribución complementaria, no. Ya ahí tendría que ver, porque cómo lo están haciendo trabajando en la empresa, pero para que él más o menos tenga la idea, esto paga renta y esto paga retribución complementaria. ¿Y un mensaje final por parte de ustedes? Bueno, de mi parte yo creo que sería necesario en algún momento hacer una del régimen simplificado y que se vea todas esas obligaciones fiscales de los contribuyentes, porque vi que mayor parte de las llamadas fueron de profesionales liberales, no tanto de asalariados únicamente. Y toda la información que nosotros damos y se da por parte de la Dirección General se publica en la biblioteca virtual de la página. O sea, pueden entrar a DGI, a la biblioteca, ahí están todos los instructivos de cómo hacer la solicitud del RCT, la solicitud de inactivación, todos los instructivos están ahí y la información de internet. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.